vamos a seguir con las distancias, ¿vale? Vamos a explicar ahora mismo la distancia entre dos planos y la distancia entre un plano y una recta. Vale, vamos a empezar con la distancia entre dos planos. Para calcular la distancia entre dos planos hay que distinguir cómo están situados los dos planos, ¿vale? 1. Si los planos coinciden o se cortan, ¿vale? La distancia es 0. Me explico. Fijaros. Voy a coger dos cosas que tengo por aquí. Esta es la tapadera de la calculadora y esto es un cacharrito para sujetar el móvil, ¿vale? Sí. Entonces, son dos planos, dos cositas cuadradas, ¿vale? Dos planos. Si están juntos, si coinciden, ¿vale? La distancia entre ellos es 0. ¿Cierto? Claro, no hay distancia, ¿no? Se están tocando. Vale. Si se cortan, la distancia es 0. Pues también, ¿vale? No hay distancia entre ellos, ¿vale? Porque volvemos a lo mismo. Os dije antes, la distancia siempre tiene que ser la medida más corta, ¿vale? El camino más corto entre dos puntos, que es una línea recta. Entonces, en el momento que se estén tocando, la distancia es 0, ¿vale? Con lo cual, me da igual que se toquen en todos sus puntos o que solo se toquen en una recta, ¿vale? Porque esto, si se tocan así, se están tocando en una recta, ¿vale? Me da igual si se tocan en todos los puntos o se tocan en una sola recta, la distancia es 0. ¿Ok? Perfecto. Seguimos. Si los planos son paralelos, la distancia es, o bien yo calculo un punto de el primer plano y calculo y ese punto con la distancia, o bien calculo un punto del segundo plano y me voy a la distancia y calculo la distancia, ¿vale? De P a P1 o de P1 a Q. Me da igual, donde me da igual, ¿vale? Les valen las dos. O bien calculan el punto de P1 y calculan la distancia de ese punto al otro plano, o bien calculan el punto del plano 2 y calculan la distancia, ¿vale? Pero me tengo que asegurar que sea la distancia más corta. ¿Cómo me aseguro? Porque tú ten en cuenta que yo calculo un punto y resulta que yo puedo trazar esta línea también. Y esa no sería la distancia. Esa no sería la distancia. La distancia sería siempre en línea recta, ¿vale? Si yo calculo y calculo, ¿vale? Esta distancia no me vale. ¿Cómo me aseguro? Dos formas. Uso la fórmula me asegura que es la distancia más corta, ¿vale? O uso la proyección, es decir, calculo la recta que pasa por P y es perpendicular a P2 y calculo este punto de corte M, ¿vale? Y calculo el módulo, como os expliqué en el vídeo anterior, o bien uso la fórmula. Entonces, si yo vengo simplemente me dicen dos planos paralelos que calculen la distancia y no me dicen nada más, yo usaría la fórmula porque es más corta, ¿vale? Y porque es muy sencilla, ¿sí? Yo usaría la fórmula. Lo único que tengo que hacer es calcular un punto del plano, ¿vale? Calculo un punto del plano y una vez que calculo un punto del plano, ya hago la distancia usando la formulita que hemos visto en el vídeo anterior. Simplemente, ¿vale? No puedo, oiga, ¿y no puedes coger un punto de Pi1 y un punto de Pi2 y hallar la distancia con el módulo? Sí, pero ¿cómo te aseguras tú que tú has cogido dos puntos que son perpendiculares y no que están en diagonal? Para asegurarte de que el punto está en perpendicular tienes que usar la proyección, es decir, tienes que usar los dos primeros pasos que hacíamos en los puntos simétricos. Si no, no te aseguras, si no, no sabes qué es este punto. Puede ser un punto que está aquí, aquí y aquí, entonces la distancia que te está dando no es la correcta. ¿De acuerdo? La fórmula me asegura que es la distancia correcta, que es la distancia más corta entre dos puntos, ¿vale? Igual que la proyección. Coger dos puntos aleatorios, uno de cada plano, eso no me da la distancia correctamente, ¿vale?
distancia entre una recta y un plano. Aquí, igual que en el caso anterior, hay que distinguir dónde está la recta y el plano. Vale. Si la recta está dentro del plano o la corta, me da igual que sea perpendicular o en diagonal, me da igual, ¿vale? Si está dentro o está, la distancia entre R y pi es 0. ¿Sí? Si está dentro o la corta de alguna manera, la distancia es 0. Si la recta y el plano son paralelos, ¿vale? Tenemos que hacer de nuevo, conseguir un punto del plano, ¿vale? Consigo un punto del plano y calculo la distancia consigo un punto de la recta y calculo la distancia al plano, usando bien la proyección o usando la fórmula para asegurarme de que está en línea recta, porque me tengo que asegurar de que está en línea recta. Y lo vuelvo a decir, la fórmula nos asegura que está en línea recta y la proyección también. Lo que no puedo coger son 2 puntos al azar, ¿vale? Cojo un punto de la recta. Si la recta está en vectorial, en paramétrica o en continua, el punto yo lo veo directamente. Si está en implícita, acordaros de que tenéis que resolver el sistema, sacar un punto general y después sacar un punto concreto de la recta. Y calculamos la acción en punto. ¿Cómo se calculaba un punto? ¿Cómo se calculaba un punto de un plano? Que antes no lo he dicho. ¿Cómo se calculaba un punto de un plano? Se calculaba dándole valores a 2 letras. ¿Vale? ¿Qué 2 valores os recomiendo siempre? 0. Cogéis 0, 2 letras, ¿vale? X0 y 0, o la X y la Z, o la Y y la Z, lo sustituís y sacáis el punto. Y así calculáis la distancia. Esta formulita es muy sencillita y yo os la recomiendo, ¿vale? Y lo vuelvo a decir, siempre y cuando no vengamos de que en el apartado A, ¿vale?, hayamos calculado un punto simétrico, porque si hemos calculado un punto simétrico de ese punto, generalmente ese punto M nos va a valer y entonces es más fácil calcular el módulo, ¿ya? Muy importante, a nosotros no nos van a pedir la distancia entre 2 cosas que están juntas, ¿sí? Obviamente, si nos dicen calcular la distancia. Pero tenemos que leer muy bien el enunciado y darnos cuenta en qué situación estamos. Si las cosas se tocan o están juntas, la distancia es 0, ¿vale? Las cosas tienen que estar en paralelo, ¿vale? Para que tenga sentido, ¿sí? Los planos y las rectas tienen que estar en paralelo para que tenga sentido calcular la distancia entre ellos. Pues si se están juntos o se tocan de alguna manera, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces, resumiendo, la distancia entre 2 puntos siempre es el módulo de un vector. La distancia entre punto y plano, o bien usamos la proyección o bien usamos la fórmula. Y eso es, fijaros que eso es lo básico. Y engloba la distancia entre 2 rectas y la distancia entre recta y plano. ¿De acuerdo?